eso de la caricatura, yo pienso que fue algo, como le pasa a la mayoría de los caricaturistas, que fue algo adquirido inconscientemente. Hay gente que se queda dibujando toda su vida, la mayoría no, y ese fue mi caso. Yo los dibujos, la caricatura para mí fue una extensión de los dibujos que yo hacía de niño, supongo. Yo eso no lo tengo claro. Pero yo sí recuerdo estando en Cuba, que tú sabes que en Cuba es muy difícil estar al tanto, tener acceso a materiales o cosas que se publican fuera. Recuerdo estar en Cuba y ver y encontrarme con una tira de Peanuts. Y desde el momento en que yo lo vi, eso fue lo que yo quería. Yo me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Básicamente, yo sabía que yo tenía que ser caricaturista. Para mí eso desde el punto de vista visual y lo que decía, eso era algo nuevo. Claro, con el tiempo me di cuenta que la gran mayoría de los caricaturistas o historietistas de este país les había pasado lo mismo, ¿no? Una epifanía casi. Pero por alguna razón yo me quedé vinculado a ese tipo de humor, a esa estética, a esa mentalidad. Y yo seguí dibujando, empecé a publicar bastante tarde, en el año 86, cuando ya la mayoría de la gente de mi generación, de los caricaturistas de mi generación, llevaban un rato publicando. Y yo de alguna manera supe hacer ahí un poco de malabar y arreglármela para tratar de no perder ese tipo de humor, incluso en la línea. Yo tuve mi fase Schulz, donde a mí se me parecía mucho la línea, era la de Schulz. Tuve no solamente la influencia en la línea, sino el tipo de humor que podía hacer. Igual me di cuenta que eso no tenía mucho futuro en Cuba. No solamente por el tema, porque se tratara de un tipo de historieta, sino incluso porque la historieta en sí en Cuba nunca le han hecho swing. Eso siempre fue, del humorismo gráfico siempre ha sido pariente pobre, ¿no? Pero en Cuba hubo historietas de éxito previo a la revolución. Recuerdo a Chela Horvitz. Había otras, lo que después fueron las creditas de Wilson. Una tradición que no eran viñetas, no viñetas. Por ejemplo, cuando Vigilio logra aglutinar, porque Vigilio fue un ilustrador de la época revolucionaria, como quieran llamarle, pero Vigilio en el fondo era historietista. Y él trató de mantener a su manera, tenía sus convicciones revolucionarias, hizo sus sacrificios artísticos en favor del proceso político, porque él era un convencido de la revolución. Pero a pesar de eso, e insisto en el a pesar, Vigilio aglutinó alrededor de él a muchos historietistas. Y en los años de oro de la historieta, en el semanario Pionero, probablemente fue el único evento que con cierta consistencia durante varios años pudo hacer la historieta, que a mucha gente le gusta decir la historieta gramática, y poder publicar cosas de historieta de continuación que en Cuba nunca antes se había hecho. Cuando por muchas otras razones esa parte de Pionero se va del aire, no pasó casi nada más. Los esfuerzos que se habían hecho para tratar de mantener la historieta como género viva, a pesar de que habían artistas que lo podían hacer, tuvieron poca duración por muchísimas razones. Yo hice una entrevista a varios historietistas, muchos de ellos los que estaban en Pionero, y ellos me contaban de los problemas que tenían para lograr colar la historieta, no solamente por un problema de falta de espacio, sino se encontraban con una resistencia estúpida de el cómic es un género del enemigo. El cómic. Era una cantidad de argumentos tan idiotas de lo que se conoce como historieta humorística, y es bueno recordar de que Juan Padrón, yo no estoy muy seguro de cuánto hubiera logrado él en la animación si él no hubiera empezado a hacer historieta. Y incluso hay que recordar de que Elpidio Valdés, que empezó como historieta antes de ser animado,
Elpidio Valdés empezó como un personaje secundario de una historieta que hacía Juan Padrón, que es un tipo con unas ideas muy locas, un tipo con un humor muy chispeante y que él no tiene ningún inconveniente. Él hace con mucha gracia y con mucha facilidad, él hace la transición de adaptar no voy a decir los cánones, pero sí los recursos del humor internacional a la cosa criolla. Empezó como historietista. Con esto te estoy diciendo de que eso fue, de que la historieta no es moco de pavo, es una cosa a la cual hubiera sido muy sano haberle prestado atención como género y como... habían varios ejemplos de historietas que llegaban a diferentes públicos. Y lo curioso es que, por ejemplo, cuando tú tienes Matojo, Cecilín y Coti, ese tipo de historieta... Matías Pérez ya es una cosa mucho más ambiciosa, no solamente desde el punto de vista artístico, sino conceptual, porque me refería a los diferentes públicos a lo que estaba llegando la historieta. Okay, sí. Matías Pérez era una historieta que era mucho más juvenil que lo que podía ser Matojo. Entonces sigue con Matojo y... Por ejemplo, en el caso de Matojo, Cecilín, ellos tenían una... teóricamente ellos hubieran tenido, si en Cuba hubiera habido un mercado o un desarrollo más de la historieta, se hubiera creado también diferentes grupos de población. Y Matojo y Cecilín Cote hubieran sido unas historietas que se hubieran desarrollado, el target hubiera sido un público más infantil, lo cual hubiera sido sumamente fabuloso. Pero la falta de historieta en Cuba, muchas veces tú veías que había una persona mayor, y que le gustaban las cosas de Matojo, aunque no las entendiera, aunque no se sintiera identificada. Pero es lo mismo que cuando en Cuba la programación humorística era pateando la lata. Todo el mundo decía que era el mejor programa humorístico, es que era el único que había, aunque estuvieran haciendo refritos de chistes de internet. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, esos éxitos sobredimensionados de la historieta más bien se debían a una falta de mercado y de desarrollo que al éxito de la historieta en sí, sin quitarle mérito ninguno. Y, por ejemplo, tú tenías otras historietas que en el caso de cuando se publicaban en Pioneros, la gente que tuvimos la suerte de ver los pioneros de esos años, los años 70 supongo, ahí se adaptaron novelas a la historieta. Yo recuerdo que Robe adaptó Los Conquistadores de Fuego. Ahí fue donde Los Conquistadores de Fuego. Los Conquistadores de Fuego. Jordi hizo El Hombre Incorpóreo, que era una novela de ciencia ficción rusa, con una línea súper pop y súper espectacular. Lorenzo hizo Ronin, el Samurái Errante, varias ediciones. Matías Pérez también, que era de Lorenzo, con una mezcla ahí de ciencia ficción con la historia. Y no estoy hablando solamente de la factura visual, que implicó en mucha gente cultura visual también. Estoy hablando de que muchos de esos dibujantes eran también los guionistas. Después, con el tiempo, Oreste Suárez logró, yo pienso para mí, el mejor dibujante de historieta dramática en Cuba, y muy rankeado a nivel mundial es Oreste Suárez. Un caso raro que no se le ha dado, en mi opinión, el suficiente real. Hubo muchísimas cosas que se hicieron, pero eso necesita una constancia para que pueda tener un impacto cultural o social. Es cierto que muchos de las cosas que hoy en día en otros campos del arte se tienen como élite, incluso en Cuba, fueron proyectos efímeros que duraron un poco, que en su tiempo no tuvieron ningún impacto y que sin embargo se convirtieron en objeto de culto después. Pero la historieta siempre ha tenido el San Benito de que, como ha estado vinculada a la caricatura, siempre se le ha ninguneado y ha tenido una pelea cuesta arriba todo el tiempo, al menos en Cuba. Y eso tenía también determinadas consecuencias desastrosas a nivel artístico en cuanto a las personas. La gente se desanimaba, o la gente pensaba que hacía 2 historietas y ya lo tenía. Todo eso a mí, a pesar de que yo en esos años nunca estuve muy actualizado con lo que se hacía fuera de Cuba, por lo menos a mí me dio una visión clara de que, si al menos yo no tenía claro dónde yo quería llegar, por lo menos yo sabía que no iba a hacer.
Entonces, probablemente esa disciplina gremial de trabajar y reconocer el trabajo de los otros y sobre todo de no tener vergüenza ninguna en recibir las influencias y aprovecharlas, probablemente eso tenga que ver con el tema de la frustración, de no encontrar el lugar. Por ejemplo, en Cuba habían publicaciones humorísticas. No siempre había espacio para todo el mundo, no todo el mundo era bueno, o habían otros criterios editoriales, 25.000 razones. Pero en Cuba una de las razones por la cual hubo tanta gente y se ganaron tantos premios internacionales en concursos internacionales se debía a que, como no había un mercado, porque en Cuba nunca ha existido la tradición de comprar caricaturas, de que la caricatura sea algo, este original tuyo yo lo quiero porque trata de un momento importante en la historia o en mi vida o lo que sea, o es la caricatura personal mía. Como no existía un mercado y las posibilidades de publicar siempre han sido reducidas, como en todos lados, y había gente que no podía mandar a los concursos internacionales, lo cual era una práctica muy saludable, era una gimnasia intelectual muy saludable porque te obligaba a crear en determinadas condiciones, con determinados códigos. Era un entrenamiento bastante bueno desde el punto de vista profesional y artístico. Todas esas cosas, la falta de mercado, tener que mandar al extranjero sin que la gente viera tu obra, la falta de materiales, lo que sea, imagino que eso haya creado un poco de frustración en los artistas. Entonces, cuando la gente cuando tú te pones a ver cualquier género artístico, la gente se fija en el pelotón de la gente que va adelante, pero detrás de ese pelotón siempre hay un montón de gente que o no quiere, o no puede, o no sabe cómo llegar, y entonces a veces tienen conceptos y les da mucho por quejarse y esas cosas, que dado el histrionismo del cubano, eso muchas veces empeora las cosas, ¿me entiendes? Algo de eso es mi opinión. Yo nunca he analizado eso con calma. A mí siempre me caía muy mal cuando la gente iba a los encuentros de historietas y se ponían a llorar y a lamentarse, y me decía, bueno, me miraba para allá y le decía, bueno, pero ¿cuántas historietas tienes tú dibujadas? Bueno, tengo como 15 historietas. Le digo, no, macho, 15 historietas lo que uno debería hacer en la semana. Pero bueno, ese soy yo, no esto de... Tú me hablaste de que Pino te impresionó y te marcó, y que cuando llegaste aquí te diste cuenta que había marcado toda una generación de Sí, incluso antes de venir para acá me daba cuenta que Pino era la referencia. Incluso Quino lo llegó a decir en varias entrevistas, que cuando él hizo Mafalda, en el momento de hacer Mafalda, el lugar donde él estaba estéticamente situado en ese momento estaban las cosas de Saul Steinberg, y en historieta Pino era lo más revolucionario en cuanto a línea y a concepto. Ok. ¿Había otros caricaturistas en Cuba que hubieran sido afectados por el fenómeno Pino? Que yo sepa no. Que yo sepa no. Había gente que lo conocían, claro, caricaturistas que habían visto alguna que otra cosa, pero que yo sepa no. Tenían sus influencias de otros lados, ¿no? Ok, te hago una pregunta, no es inocente. Yo en estos días hice una entrevista a Fernández Larrea. Okay. Y yo partí del principio. Ustedes hicieron un humor que no era el humor del clon. El clon que funciona. Ajá. Ustedes fueron una catarsis generacional. Toda la generación de nosotros hizo catarsis y ustedes viabilizaron una cosa que estaba haciendo ebullición. Con el programa Ramón, dices tú. Sí. Es decir, no era un chiste, era una experiencia existencial profunda lo que estaba ocurriendo allí. Y a eso se debió la popularidad inmediata, incuestionable y total. A nivel de culto, sí señor. Entonces, yo me pregunto, ahora que tú me hablas de esto con Pino, si eso ocurre así con respecto a Pino, eso te descontextualiza a ti un poco con respecto a los otros caricaturistas en Cuba.
Quizás porque tú empezaste tarde, según tú me dijiste. Yo nunca he tenido claro cuáles son los elementos culturales, de personalidad, hasta ideológicos, no sé. Yo nunca he tenido bien claro por qué uno cae en uno se siente atraído por un universo estético o conceptual y no por otro. Eso es algo que la gente se ha empeñado en explicar muy bien en las artes plásticas o en la pintura, para no salirme del tema de la gráfica. Y sin embargo, en el tema de la caricatura, como siempre se ha rebajado y como el humorismo siempre se ha utilizado mal o se ha entendido mal, yo no estoy muy seguro de que eso se haya podido hacer. Yo mismo no lo tengo claro. No creo que haya sido una cosa... O sea, para mí fue una cosa natural, el hecho de que yo me sintiera más atraído, influenciado por una manera de decir que de otra. Incluso, te voy a decir cuál fue mi segundo gran impacto impacto en cuanto a influencia, el cual yo sí considero me hizo retomar con cierta alegría el tema del cubanismo, whatever that means. Yo recuerdo que yo era colaborador en Palante, yo fui colaborador de Palante muchos años, y hubo una donación de un artista español, o de un español, de la revista El Jueves, la revista española El Jueves, con un humor que era sumamente ácido, muy desprejuiciado, sumamente suelto, y había toda una serie de cuestiones culturales que se incluían ahí, que se hacían con una soltura impresionante. Y esa fue el alivio o la herramienta que yo encontré para poder asumir toda una serie de posturas, voces, conceptos, maneras de ser del cubano, que de otra manera me hubiera sido muy plástica, muy hipócrita representar, y que hubiera sido también un crimen haberla pasado por alto, la manera de hablar en fonemas. Había un dibujante ahí fallecido, Ivá, que tenía parte de historia que eran sumamente cómicas, no creía ni en su madre, todo era posible, y lo hacía con un nivel de profesionalismo muy grande. Y ese fue el segundo gran impacto que me dijo: existe otra manera de asumir las cosas y otra manera de hacerlas, y que, dado lo alardoso que somos los cubanos, de que somos los más alegres, somos los más abiertos, somos los más honestos, somos los que mejor bailamos, somos los mejores peloteros, somos los que mejor templamos, todas esas cosas, sin embargo, cuando se tenía que representar ese tipo de mentalidad o de lenguaje o de experiencia de cubano, en la caricatura siempre se trató de manera muy mojigata, sumamente mojigata, con unas poses y unas cosas y unos complejos que yo nunca he entendido. Bueno, quizás si los mismos caricaturistas habían interiorizado, es decir, la caricatura no fue vista como un gran valor. No, nunca. Nunca, en Cuba, y precisamente porque en Cuba todo lo que tuviera, es decir, en Cuba el mercado se distorsionó completamente. El dinero dejó de tener un valor y el dinero es el gran regulador de la sociedad. Entonces, a partir de ahí, la caricatura obviamente pierde, porque el valor de la caricatura es transaccional. Sí, pero hay cosas ahí en las cuales, o sea, yo esas cosas las entiendo desde el punto de vista del mercado, y eso es un fenómeno que ocurre en otros países del mundo también, lo cual no significa que sea un consuelo, problema de mucho, consuelo de bobo. Pero a lo que me refiero es que eso no es ajeno solamente a Cuba. Yo siempre he sido muy crítico con la actitud de nosotros los artistas, los caricaturistas, respecto a la caricatura, respecto a la profesión, porque eso un poco que ha marcado eso ha ayudado al ninguneo de la caricatura. Yo recuerdo que estando en Palante, en los años de
que yo era colaborador, yo fui plantilla de Palante, que debe haber sido año y pico, no, poco tiempo. Pero bueno, en esos años colaborados yo recuerdo que nos reuníamos caricaturistas, que éramos colaboradores también, y nos poníamos a hacer caricaturas habladas. Coño, ¿qué tú crees? Y si hacemos un dibujo que no sé, que pintamos a Vilma haciendo así, ¡ah! Y nos reíamos. Y aquello, que era una manera de hacer catarsis, de alguna manera se convirtió en una tertulia espontánea. Y a cada rato hacíamos eso. Y un día yo recuerdo yendo hacia para adelante, porque había quedado en encontrarme con una gente ahí, y entonces yo iba embullado con la idea de ir a hacer las caricaturas habladas. Y yo recuerdo en algún momento parar y decir, pero es que esto es lo más patético del mundo. O sea, ¿qué nivel de consuelo me estoy buscando yo de que voy a hacer Yo había tenido la experiencia de que un amigo caricaturista y yo, que él está todavía allá en Cuba, en Palante, nos habíamos puesto a hacer unas caricaturas que casi que eran voceros para nosotros. Y eran cosas como que pushing the envelope, ¿no? Era... uno le decía al otro, oye, Vilma está buena, y uno decía, sí, pero ¿buena como para qué? Y eran cosas así que rondaban con pero no eran tan directas, ni eran tan abiertas, pero evidentemente todo el mundo sabía lo que estaban hablando. Y eso no nos llegó a traer problemas, pero nos quitaron las caricaturas, nos las escondieron, y este amigo mío, en su momento, cuando tuvo una desavenencia con el editor, ya nosotros ni nos acordamos eso, el editor le abrió la gaveta y le dijo, mira lo que tengo aquí tuyo, y tenía todas las caricaturas de nosotros como llave de chantaje. O sea que aquello no era tan... Pero igual, después yo me pongo a pensar, le digo, pero en ninguna yo estaba haciendo, ni siquiera estábamos diciendo todo lo que hubiéramos querido decir. Pero ese todo el doble sentido que había ahí, toda esa manera, porque el cubano, que le gusta mucho el choteo, le gusta chotear a los otros, no que lo choteen a él. Entonces, cuando eso tú lo sazonas con la mentalidad viranense o del 26 de julio, ya eso ya tiene... Y probablemente sea una de las razones por la cual nada más se acordaban de la caricatura cuando hacía falta hacer alguna campaña política, cuando hacía falta hacer algo. Y había sí te puedo decir que había poquísimos caricaturistas, lo hacían, contaban con los dedos de la mano, de una sola mano. Lo hacían con convicción. La otra mayoría de la gente, eso era bullshit. Criticable, ¿no? Yo también lo hice, pero no había ese entusiasmo. Y los editores lo sabían, la gente del partido lo sabía, pero se utilizaban unos a los otros. Eso es patético, no es nada de lo cual estar orgulloso. Pero lo que pasa con la gráfica, Ignacio, es lo siguiente. Un escritor o un cantante o un pintor, probablemente, cuando te dije gráfica es el humor gráfico, probablemente tengan, o sea, ninguno está exento de la censura. Y los mensajes pueden ser más directos o menos directos. No estoy diciendo de que todos los artistas estén ofreciendo unos mensajes muy herméticos o que sean con unos códigos existenciales muy grandes que la gente no... de manera de que ellos estén disfrazando la parte social o ideológica del asunto. Incluso hay una predisposición social en el ciudadano promedio a de que determinadas obras, si no las entiende, pues ellos prefieren no ver el impacto social o el estado de ánimo o el mensaje que quiere dar el artista. Con el humorismo gráfico no hay cortapisa. No hay manera de disfrazar. Tú lo puedes disfrazar, pero ya eso deja de ser humorismo gráfico y se va convirtiendo en ilustración o en dibujo o en lo que tú quieras. Es que yo pienso que la actividad del humorismo gráfico, que está en su inmediatez, lo hace también lo más vulnerable, la disciplina más vulnerable. Probablemente sí. Y lo otro es que hay a nivel mundial, hay ciertas expectativas en que por lo general la caricatura tiene que ser política, cuando en realidad la caricatura se sirve de lo político por cuestiones obvias, por la inmediatez, porque es muy difícil que la gente se quede, que deje a la gente indiferente. Ahora, que la gente asuma que eso es una declaración de principio, no, that's another ballgame.
como pasa con lo que te digo, a lo mejor hay un pintor que hace una declaración de principios en un cuadro y esa declaración de principios para la gran mayoría de la gente pasa desapercibida. O incluso si el poder se da cuenta de que ahí hay algo, prefiere hacerse el tonto, porque si es un artista de renombre o porque no le conviene censurarlo o porque el mensaje está lo suficientemente escondido, y eso no... Yo no estoy criticando que lo hagan así, tú estás diciendo tu mensaje, está bien, pero lo que llama la atención es que en el caso del humorismo gráfico es muy difícil, pero muy difícil esconder las cosas. Y entonces yo eso no lo veo como una limitación, it is what it is, es lo que hay.